Qué alegría volvernos a encontrar en esta ocasión para seguir conversando de estos temas que te pueden sonar a novedad o que probablemente los hayas escuchado en otros grupos, en otras congregaciones, que de alguna manera te plantearon una idea que hacia el final de los tiempos todo el mundo va a ser de alguna manera evangelizado, que ese proceso de evangelización que cubrirá todas las naciones acelerará la segunda venida del Señor, tiene una razón de ser. Hay cierto movimiento dentro de estos grupos neopentecostales donde esa idea de cristianizar a las naciones está presente, pero incluye una agenda política, es decir, donde se va a requerir que personas evangélicas, de alguna forma con un renombre social o con un estatus social, deben de comenzar a incursionar abiertamente en la política con el fin de cambiar a las naciones, no solamente en sus leyes, sino también en la forma en que hacen las cosas. Esa lectura es el producto de un completo desconocimiento de cómo entender la estrategia de la Iglesia y de a su vez cómo el Nuevo Testamento, y de forma particular el libro de los Hechos, maneja el tema de la expansión de la Iglesia a lo largo del Imperio Romano. Cuando nosotros leemos Hechos, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo y sus distintos equipos apostólicos, como también el apóstol Pedro, y por si acaso, y esta forma de trabajar era replicada por el resto de apóstoles, puesto que Hechos de los Apóstoles, valga la redundancia, lo que hace es recoger de forma práctica la enseñanza de Jesús de Nazaret sobre cómo se establece la iglesia, se expande la iglesia y se cuida la iglesia. Uno puede ver claramente en la dinámica del apóstol Pablo lo que él hacía. Y de antemano nos vamos ya ubicando con un término que escucharás a lo largo de toda tu vida si permaneces con nosotros en la Alianza San Borondón. Y es el ciclo paulino. Cada vez que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio en una ciudad clave, inmediatamente se encargaba de establecer la iglesia en la enseñanza del Evangelio y la didaqué apostólica, la enseñanza de los apóstoles. Y después de haber solidificado la iglesia en esos conceptos, se la encargaba la iglesia a ancianos de iglesia, hombres fieles, personas capacitadas, para que a su vez cuiden a la iglesia local y continúen con este proceso de expansión geográfica a lo largo de los territorios del Imperio Romano. De tal manera que uno puede darse cuenta de que a la luz del Nuevo Testamento, la forma de cambiar la sociedad no necesariamente es incurrir en las altas esferas políticas, sino más bien trabajar desde los grupos base, desde las casas, transformando un corazón a la vez, una familia a la vez. De tal manera que con el transcurrir del tiempo se podía cambiar o se podría evidenciar un cambio en el corazón de toda una ciudad, de todo un pueblo, por la labor constante que la iglesia hacía, motivada por la estrategia de la iglesia del primer siglo. De tal manera de que estos movimientos donde muchos evangélicos, y aquí valga esta digresión, muchos evangélicos no capacitados, muchos evangélicos que no tienen idea de cómo establecer el diálogo en estas esferas, se van con sus pocas herramientas, en muchas ocasiones escuálidas herramientas teológicas para el diálogo, o peor aún, sin ninguna herramienta en su conciencia de cómo se maneja la parte política de un país. De tal forma de que si queremos nosotros elaborar o generar a una generación que le haga frente a los desafíos políticos, deberíamos comenzar un largo proceso de educación de por vida basado en la iglesia local para cambiar eso. Y dentro de esta gran digresión, poder anotar ciertos temas. Vaya a las estadísticas de aquellas naciones que, más que nada centroamericanas, donde muchas de sus autoridades, desde los presidentes hasta autoridades de otros escaños políticos, llámese gobernadores, asambleístas o congresistas, muchos de ellos han sido gobiernos donde los niveles de corrupción alcanzaron
los más altos puntajes en las historias de dichas naciones. ¿Qué es lo que falló? Falló el hecho de que se escogió a gente basado en un emocionalismo religioso y no necesariamente en un proceso de capacitación de largo plazo que dé a luz a una generación capaz que pueda hacerle frente a eso. Por tal motivo, esa perspectiva dominianista, que más o menos todas las naciones van a ser cristianizadas por los evangélicos o los cristianos o los como se llamen, que asciendan al poder, no entra dentro de la descripción de los apóstoles para transformar la sociedad. Y muchas personas consideran eso como un avivamiento. Si nosotros vemos en la Escritura, avivamiento es cuando una comunidad es transformada por el poder del Evangelio, cuando una comunidad persevera en lo que dice Hechos 2, perseveran en la doctrina de los apóstoles, perseveran en la oración, perseveran en el partimiento del pan, tienen todas las cosas en común y a nadie le hace falta nada, pues cada uno da de lo que tiene para poder cubrir las necesidades de los demás. De tal forma que un avivamiento no es un sentir, es una dinámica de vida marcada por la palabra de Dios en el corazón.